Espero que este tema que muestro con evidencias sirva para que la Iglesia de Jesucristo sea libre de todo engaño de Satanás y no hagan del hombre un ídolo, ya que es un tema muy difícil de creer, porque muchos hermanos cristianos creen que solo en las canciones del mundo hay mensajes subliminales. Pongo como mal ejemplo a Marcos Witt, que desde su inicio dentro del cristianismo utilizó este mensaje subliminal y ahora lo vemos como ya hizo su efecto este mensaje, al verlo realizar convenciones uniendo a católicos y evangélicos. Ahora se ha quitado la máscara. El tema es el mensaje subliminal en las alabanzas. El apóstol Pedro nos advirtió en su segunda carta, capítulo 2, versículos 1 al 3, que en los últimos tiempos, antes de que Jesucristo venga por su iglesia, y esto no está muy lejano, habría hombres corruptos que introducirían herejías destructivas, y ahora vemos cómo la palabra se cumple, porque la astucia de Satanás está usando a hombres corruptos a través del canto para introducir estas herejías destructivas dentro de las canciones que le cantan a Dios, para así destruir a la iglesia de Jesucristo, y dice que por avaricia harán mercadería de la iglesia, entregándola a Satanás, y esto es por la manipulación que hay a través del mensaje subliminal, descubierto en las canciones o alabanzas, oyéndolas al revés. Y por ahora solo estoy tratando el tema del mensaje subliminal dentro de las alabanzas, y dice que serían introducidas, ¿dónde? En la iglesia de Cristo. Solo te digo, hermano, que para destruir, Satanás no se presenta con garras, con cuernos, con patas de cabra, así como lo pintan. Se presenta astutamente como ángel de luz para destruir. Lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si algún cantante de los cuales vas a oír a través de este mensaje se hubiera presentado cantando en contra de lo que Dios nos manda a hacer a través de su palabra, o sus canciones dijeran: conviértete en drogadicto, roba, mata, suicídate, comete adulterio, conviértete en homosexual o lesbiana, adora a los ídolos o ten sexo con Satanás, etc., nunca los hubiéramos aceptado y mucho menos cantado sus canciones, pero han hecho algo mucho peor, porque mandan mensajes subliminales a través de sus canciones, que al oírlas al derecho son canciones que cautivan, seducen y hasta hacen llorar, pero al oírlas al revés son canciones con las cuales nos manipularon durante muchos años, y aún peor, atrayendo enfermedades incurables a la iglesia, como la diabetes, el cáncer, y así robándole la fe al cristiano, que muchas veces se resigna a su enfermedad y a su dolor, diciendo: si Dios quiere tenerme así, yo acepto su voluntad. Mas yo te digo que la resignación no es de Dios, sino del diablo, porque dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muchos cristianos han muerto sin haber visto el milagro en sus cuerpos de parte de Dios, mas esto se acabó, porque ahora nos levantamos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para hacer y ver los milagros que nunca habíamos visto. Estos hombres, a través de sus mensajes subliminales, nos obligaban a hacer cosas que a veces inconscientemente hacíamos, y digo las hacíamos, porque yo también tenía una venda en los ojos espirituales, mas gracias a la misericordia de Dios soy libre, y por esto este mensaje. Ahora vemos que en nosotros está el querer, pero no el hacer, y estas canciones de estos hombres sin misericordia, que son peores que los narcotraficantes que destruyen a miles de personas solo por tener millones de dinero almacenado, y digo son peores porque utilizan la palabra de Dios, porque a través de sus mensajes subliminales, con mensajes aparentemente positivos, influyen para que el cristiano haga lo que no se quiere hacer inconscientemente. Romanos capítulo 7 versículos 15 al 20, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
porque el mensaje subliminal se almacena en la mente o en el cerebro, que es donde está el subconsciente, y así la persona es obligada a hacer lo que no quiere. Mas gracias a la misericordia de nuestro Dios, habemos cristianos un poco más fuertes espiritualmente y no caímos tan bajo como algunos otros que ya no quieren saber nada de la palabra, mas aún así nadábamos en contra de la corriente, porque no veíamos la bendición llegar, espiritual, material y económica. ¿Cuántas veces hemos regalado un compacto a alguna persona o a un familiar que está alejado de Dios y creemos que con esto el Señor va a tocar sus vidas? Y no es así, porque a veces es todo lo contrario. A veces vemos iglesias de 2,000 o 3,000 personas y se cree que por eso hay avivamiento. Mas hay muchas personas porque les dicen: vive como quieras, solo cumple con tus diezmos y ofrendas, porque ya eres salvo. Mentira del diablo. Y te voy a decir, hermano, que no se necesita ser satanista para crear un mensaje subliminal, sino solamente con la vida que lleva el cantante o compositor. Si no es agradable o recta delante de Dios, se puede crear un mensaje destructivo, aun cuando la letra hace un mensaje positivo, oyéndolo al derecho, y hasta hace llorar, pero solo toca los sentimientos carnales. El canto es la expresión del corazón. Dijo Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en lo más profundo del corazón es lo que se expresa cuando somos compositores, porque de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. Lo repito, aunque sea un mensaje positivo al derecho. Santiago capítulo 3, versículo 11 y versículo 12, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Cuántos músicos y cantantes, según cristianos, le cantan al mundo o al diablo y le cantan a Dios? Y digo según cristianos porque un cristiano verdadero no le da su canto a Satanás y vive la vida de Cristo. Imaginemos que está el cantante o músico cristiano en un evento del mundo tocando y cantando. ¿Será posible que el Espíritu Santo se quede afuera del evento mientras se le canta al diablo? Porque o se canta a Dios o se canta al diablo, ya que dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Porque al componer canciones para nuestro Dios Todopoderoso, debe de haber santidad, porque si no lo hay, se crea el mensaje subliminal y se sirve como instrumento de Satanás para destrucción de la iglesia, aunque el mensaje sea aún sacado de la Biblia, porque es el fluir que hay en la persona. Estoy presentando las evidencias de cómo grandes cantantes y compositores, según cristianos, han estado influyendo para que la iglesia de Jesucristo sea destruida a través del mensaje subliminal. Y este sí existe, por eso hay 50 países donde este mensaje subliminal es un delito y hay castigo para quien lo hace, porque compositores, cantantes o a través de una comedia o a través de un comercial y hasta las campañas políticas manipulan a las personas. Pero ahora solo nos enfocamos a las canciones cristianas y después será la manipulación de grandes predicadores a través de sus predicaciones. El mensaje al derecho puede ser una expresión de gratitud hacia Dios por su amor, mas al revés dice todo lo contrario. Estos mensajes inducen a regresar a lo que era uno antes de haber aceptado a Jesucristo, pero aún es peor porque a través del mensaje subliminal impreso en las canciones se adueñan de la voluntad del individuo. Por ejemplo, lo obligan al sexo ilícito, sexo desordenado, sexo hombre con hombre, sexo mujer con mujer, a las drogas, a volver a la idolatría, a entrar al satanismo, etc. Y con esta artimaña le quitan sus bienes y su dinero, y también les roban la salvación. ¿Por qué hablo de esto? Porque esto es lo que soy al oír las canciones al revés.